estoy comentando cosas, bueno, se va a grabar lo que os comentaba. Y nada, cualquier cosa la podéis ir apuntando si queréis en el chat o tomar nota y ya la comentamos al final. Bueno, pues espera, vamos a silenciar a... todos. Bien. Bueno, pues nada, vamos a... Espera, a ver. Pues vamos a empezar con la jornada formativa, ¿vale? Bueno, en principio esta jornada formativa estaba destinada para oficinas de turismo, que bueno, la mayoría de vosotros pertenecéis o sois técnicos de oficinas de turismo, pero también vimos interesante si alguien más quería participar en ella, pues generadores de contenido, guías turísticos, bueno, para que tengáis todos un poco de información y, como no, los miembros que forman parte de nuestro club de producto. Los puntos que vamos a tratar, bueno, la formación se va a dividir en dos secciones, por así decirlo. En un lado hablaremos pues lo que es SIDA Turismo Asturias, el club de producto, la asociación, los socios, qué ventajas tiene el formar parte de este club, los miembros que actualmente tenemos dentro del mismo, quién están adheridos y quién puede adherirse. Eso por un lado, y por el otro os hablaremos un poco pues de qué saber de la sidra de Asturias y la manzana asturiana. Más que la manzana asturiana, bueno, qué saber cómo se comportan las pumaradas y la sidra a lo largo del año. Y después, ya que hablamos de la sidra de Asturias, ¿qué papel juega ahí la sidra de Asturias? Que es la que determina el origen de calidad, pero ¿cómo? Os explicaremos un poquito cuáles son sus funciones para garantizar ese origen y calidad. Bueno, la Asociación Club de Producto de SIDA Turismo Asturias nació, o sea, se fundó, por así decirlo, hace poco, el año pasado, pero antes a ello pues hubo unas fases previas, ¿vale? Por así decirlo. ¿Cómo surge el planteamiento del Club de Productos SIDA Turismo Asturias? Bueno, pues por la necesidad de desarrollar unas acciones de promoción y aprovechar el recurso que tenemos, que es la sidra y la cultura sidrera asturiana, con el fin de comercializarlo. Por eso, el clúster de turismo rural de Asturias realizó unas fases de conocimiento, de benchmarking, de buscar otras líneas similares a las que son la sidra, como son otras rutas de los vinos en diferentes sitios de España, para ver cómo enfocar nuestro producto. Por eso en el 2019 se hicieron unas visitas para hacer las fases de conocimiento a las diferentes empresas ubicadas en Galicia, en La Rioja y en País Vasco. En el 2019, esto fue en el 2019, en el 2020 y 2021 se implementó ya la fase de desarrollo, donde ya se generó un grupo operativo que estaba liderado ya también, aparte del clase de turismo rural, por la DOP, con otras entidades, y ahí se empezó ya a implementar diferentes acciones. Se contrató personal, se creó el logo oficial, se realizaron los manuales de producto y de calidad para que el club de producto tuviera como un cierto criterio y rigor a la hora de seguir diferentes pautas. Y como os decía, pues la asociación ya se creó en mayo de 2021. Al final, ¿por qué se crea esta asociación? Bueno, pues la intención es una ente que sea la gestora del club de producto. Al final, la intención de ese club de producto es eso, que se combine el sector sidrero y turístico para al final aprovechar, promover y difundir lo que es la sidricultura en nuestra región. Como os decía, pues, recientemente se ha constituido y se ha empezado con la fase de implantación, es decir, los primeros miembros que se han adherido a nuestro club han sido en octubre de 2021. Como veis, pues bueno, vamos poco a poco intentando hacer diferentes acciones y empezando, bueno, pues a invitar a diferentes adhesiones de quien esté interesado.
¿Quiénes son los socios? Bueno, pues los socios, como os decía, son los gestores. Son los gestores de... Son los gestores de esta asociación, son el Clúster de Turismo Rural, el Consejo Regulador de OPS de Asturias y se ha incorporado también como gestor, como socio, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural de Asturias, vamos, lo que viene a decir Turismo Asturias. ¿Qué ventajas? ¿Quiénes? ¿Qué es el Club de Producto? Bueno, pues por así decirlo, es una herramienta que el fin es gestionar y planificar a un grupo de empresas y organismos que se acuerdan dentro de una colaboración público-privada. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de impulsar y desarrollar un elemento que es diferente, o sea, que es la cultura sidera asturiana en nuestro caso y la sidra de Asturias. Al final la intención es estructurar lo que es de una forma organizada y ordenada un ente, un club para poder hacer diferentes acciones con el fin de promover un producto diferenciador como es la sidra de Asturias y la cultura. Al final, pues nada, eso. Todo viene a raíz de buscar la necesidad de crear un producto diferenciador, pero no solamente diferenciador, sino también con algo de criterio, con calidad y que sea completo. Es decir, que abarque desde las visitas a Pumaradas y a Llagares, pero que se complemente con más, que se complemente con agencias, con guías, con alojamientos. Intentar hacer como un pack más completo para ofrecer al turista pues algo diferente, pero también en conjunto aprovechando diferentes empresas. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene pertenecer al Club de Producto? Bueno, pues eso, lo que os comentaba, es un producto diferenciador y de calidad y vemos que no está bien aprovechado y vemos ahí una oportunidad, porque al final está en alza el turismo gastronómico de experiencias y qué mejor que aprovecharlo, ya que la sidra, la gastronomía asturiana, pues siempre es un atrayente en nuestra región y qué mejor que tirar por ello. Vemos que bueno, también tiene promoción interna del club, promoción asociada a la sidra de Asturias, al turismo Asturias. También es importante porque ahora mismo que está en auge, que estamos camino de que nuestra cultura sea considerada patrimonio de la humanidad, pues aprovechar también ese filón, ¿no? Con la difusión de la cultura, qué mejor que aprovechar estar dentro de algo, ofrecer esa cultura a nuestros turistas o visitantes. Aparte también de forma interna, pues eso ayudaría pues, a la mejora continua de las diferentes empresas. Ya vamos desde las pumaradas, los cosecheros, a los llagares, a servicios y sectores de turismo. Y también, obviamente, como se requiere calidad y poco a poco creciendo, también implica una calidad tanto en los productos como en los servicios, porque todo al final guarda relación. Además, bueno, también la intención desde nuestro club es formar e informar, no solamente formar, todo lo relacionado sobre la sidra y al final, pues, sobre la sidra y sobre la parte turística, porque, por un lado, para los agentes implicados de la parte turística, intentar formarlos en el ámbito sidrero, pero los agentes implicados por el sector sidrero también intentar habituarlos a algo que no tienen, ese mundo que no tiene tan conocido como es la parte turística. Obviamente, como este club, como este proyecto está dentro del ámbito rural, pues también intentaríamos, también se pretende luchar contra esa explotación rural y obviamente la sidra, que es una bebida muy sostenible y natural, pues claro que estaría dentro de lo que sería un proyecto sostenible. ¿Qué ventajas tiene la presencia del Club de Productos y Turismo Asturias? Bueno, pues a grandes rasgos, por así decirlo, en el ámbito regional, pues eso, puede reforzar la identidad de Asturias, no solamente de la sidra en Asturias, sino también de Asturias. Al final implica también un apoyo a la producción local. Hay nuevas posibilidades en el entorno rural, lo que decíamos, aprovechar estas oportunidades para hacer actividades dentro del ámbito rural. Genera un desarrollo de redes colaborativas entre las diferentes empresas que forman parte, porque al final la intención es trabajar entre todos los conjuntos para crear algo diferente, no solamente unos por un lado y otros por otro.
dentro del ámbito de la sidra, pues nada, aparte de la promoción y optimizar la imagen de la sidra, pues también un mejor posicionamiento del producto, que a veces, pues, aunque sea una bebida bastante consumida, siempre tiende a estar relacionada con que sea de poca calidad, barata, y al final esto pues también puede ayudar a resurgir y que se ponga su valor en alta. También genera nuevos mercados y nicho de mercado, ya que la mayoría de las empresas del sector sidrero pues enfocan su venta de la sidra en diferentes establecimientos y muchos no piensan más allá de dar la oportunidad dentro de la zona turística, de hacer visitas y actividades que puedan también ayudarlos a potenciar esta oportunidad. Como decía, bueno, pues eso, potenciar la venta directa, ya que como pasa en muchos, y tomamos como ejemplo las rutas de los vinos, el 80% en muchos establecimientos dentro de rutas de vino bastante conocidas de La Rioja, que ya nos llevan 20 años de ventaja, pero estamos creciendo, pero intenciones de ir poco a poco creciendo también nosotros, el 80% de la venta casi es directa. Vemos una oportunidad ahí muy grande de venta asociada al sidraturismo, ¿no? a las visitas. Y obviamente, pues eso, mejorar la comercialización, que a veces puede que en este sector está un poco obsoleta o desactualizada, pues esto ayudaría también a todo ello. En el ámbito turístico, bueno, pues aparte de tener más ofertas dentro del catálogo regional, pues vemos que hay diversificación, mejora de la calidad de las actividades. Esto implicaría, al ofrecer algo más completo, pues que se generan más estancias, que la gente esté más tiempo con nosotros y que acabe, bueno, eso es satisfacción de cliente. Mejora la competitividad y el resultado de las empresas y, sobre todo, lo que consideramos muy importante es el factor de desestacionalización. Lo bueno que tenemos con la sidra es que hay muchas actividades que no tienen por qué, que no se desarrollan en verano. O sea, vemos un potencial muy grande, tanto en las primeras espichas que antiguamente se realizan y que ahora empiezan a volver a realizarse, que son a principios de verano, a principios de primavera, la floración del manzano, que ya poco a poco empieza a tener más auge, no solamente apreciamos dentro del ámbito nacional la de cerezo, también el manzano empieza a tener su lugar y sobre todo la de nuestra región. Y cómo no, pues también tener en cuenta de que eso es en mayo hasta principios de junio, pero también cuándo se elabora la sidra, ¿no? La sidra se elabora en época otoñal y ahí tendríamos un filón para hacer diferentes acciones. Vale. Los miembros que se pueden adherir. Bueno, en principio se había planteado, pues eso, que los miembros que se puedan adherir, pues tienen que pertenecer a diferentes sectores que se han determinado y siempre que se cumplan unos mínimos requisitos. Es decir, como os comentaba, la intención es que acabemos siendo como un sello de calidad, una marca de calidad en la cual contamos con un manual de producto y un plan de calidad establecido para diferentes sectores que se requiere como un mínimo de requisitos para cada empresa que se quiera adherir, más que nada por tener un criterio y que no sea cualquier empresa que se pueda adherir. Aparte, también pedimos que tengan un compromiso con el club, es decir, que realicen algo relacionado con el mundo de la cultura y que guarden relación con otros miembros que están adheridos dentro del ámbito sidrero, ya que al final, bueno, ya que formas parte de un club en el que está el mundo de la sidra, pues cómo no ofrecer alguna opción desde tu empresa que esté relacionada con la sidra. Y bueno, aparte también, claro, para que esto salga adelante, pues siempre tiene que haber algunas cuotas. En este caso contamos con una cuota de adhesión que es igual para todas las empresas y anual, que va en relación en función del sector al que se pertenece. ¿Qué consiguen por formar parte de nuestro club? Bueno, pues aparte de disfrutar de la marca y del Club de Productores y Turismo Asturias, pues bueno, puede aprovecharse las ventajas que anteriormente os he comentado. Vale, ¿qué miembros actuales tenemos? Bueno, pues no sé si habéis visitado nuestra página, sidraturismoasturias.es, que si no os invito a visitar, al igual que nuestras redes sociales, pues tenemos una sección que se llama ¿Qué hacer?, en la cual están todas las empresas que son nuestros miembros adheridos.
Por un lado, antes os comentaba de que teníamos la figura, que son los gestores, los socios de la asociación, y por otro lado tenemos la figura de los miembros. Estos son los que pueden disfrutar de la marca SIDA Turismo Asturias. Actualmente contamos con 35 empresas, pero ahora mismo estamos en fase de adhesión, entonces lo más seguro que crezca, bueno, ya hay unas cuantas que están interesadas y estamos todavía con el proceso abierto y tenemos intención de que poco a poco se vayan añadiendo más empresas diferentes. Actualmente contamos con 9 yagares, 3 cosecheros, 20 alojamientos y 3 empresas, bueno, por poner en algo general turismo activo, en la parte de ocio, una agencia de viaje, una empresa de turismo activo y un guía turístico. Que a grandes rasgos, para que lo veáis más o menos por encima, os he preparado este mapa, que cuando os mande el PDF se ve mucho mejor, que lo he confirmado, pero bueno, más que nada para que os hagáis una idea de cómo están dispersos los diferentes empresas por el mapa de Asturias. ¿Quién puede adherirse? Bueno, pues como os comentaba, estábamos ahora mismo en el momento de adhesión y para que fuera algo más controlado, más siguiendo un criterio, bueno, pues hemos invitado a quien quiera adherirse dentro de los siguientes ámbitos. Dentro de la DOPS de Asturias, los socios, es decir, los yagareros y cosecheros que pertenecen o que estén amparados en la DOPS de Asturias, los socios que forman parte del clúster de turismo rural, los guías de turismo y además también se ha invitado a ayuntamientos y marcas de calidad del Principado de Asturias. ¿A qué marcas de calidad me refiero? Bueno, me refiero dentro de la parte de restauración, a las siderías de Asturias, las mesas de Asturias y dentro de la parte de alojamientos, a las casonas asturianas y a las aldeas calidad rural. Pues lo que comentaba, como queremos que poco a poco ir creciendo y que esto vaya con un criterio, pues intentamos que este crecimiento sea sostenible y controlado, primando la calidad sobre la cantidad, ir poco a poco creciendo, de ahí a que no abramos de golpe a mucha gente, sino ir con intención de crecer poco a poco, pero intentando hacer cada vez más acciones y más propuestas. Y dicho esto, que no sé cómo vamos de... Dicho esto, me parece que estoy yendo muy rápido. Dicho esto, pasamos a la siguiente parte, en la cual os vamos a hablar un poco de lo que es la sidra de Asturias. Y aunque aquí pongo la manzana asturiana, a lo largo del año la intención es hablar un poco de cómo evolucionan las pumaradas, porque al final la manzana no está todo el año, pero las pumaradas sí. Pues empezamos por las pumaradas. En las pumaradas, claro, hay un ciclo vital, por lo que empezamos por el invierno, pero al final esto es un ciclo continuo, entonces al final podríamos empezar por cualquiera, pero por empezar por uno empezamos por el invierno. ¿Qué hay en invierno? Bueno, pues los pumares están desnudos y débiles, es decir, después del sobreesfuerzo que han tenido durante la fase de otoño, contamos con pumares, como podéis ver en las siguientes hojas, en las siguientes fotos, perdón, desnudos y débiles. ¿Por qué? Bueno, porque con el esfuerzo al final necesitan lo que necesitan es, pues eso, necesitan que se realice una poda y una fertilización para nutrirlos y aprovechar también el momento de modificar y de poner con calidad esos pumares. ¿Estas podas cuándo se realizan? Bueno, se realizan a finales de enero y a lo largo de febrero, incluso a principios de marzo. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos hablando de que hasta diciembre estuvieron bastante cargados, había que dejarlos, bueno, pues un mes para que estén un poco más, para que estén un poco más tranquilos y así aprovechar cuando ya están débiles, ya que la savia está más tranquila, aprovechar para realizar los momentos de poda y que no perjudiquen tanto el árbol. Al final la fertilización pues también es para nutrirlos. Momento de primavera. ¿En primavera qué hay? Bueno, pues obviamente ahora mismo que estamos en primavera y que se empieza a hablar mucho de las floraciones del manzano, pues empieza el desarrollo de las flores en el manzano. ¿Desde cuándo? Bueno, pues desde que empieza a brotar el primer brote hasta que se
realizan los cuajados. Los cuajados más o menos sería ya cuando da pie a las primeras, cuando da pie al inicio del verano. ¿Qué es lo que se realiza? ¿Qué acciones son las que surgen a lo largo de esta época? Bueno, pues lo que en asturiano se llama flora del pomar, es decir, la floración del manzano, la polinización. Al final, sin la polinización, sin estos maravillosos insectos, no habría manzanas. Y por parte del hombre, pues sería el aclareo de las flores. Como podéis ver en las primeras imágenes, os muestro pues los inicios, ¿no? Los inicios así de estas floraciones, y en las de abajo, si os fijáis, se puede ver, cómo evoluciona, cómo hay diferentes fases de la floración en las pomaradas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que no todas las floraciones, no todas las variedades de manzana florecen a la vez, y también, esto para recordarlo cuando vayamos a la fase de otoño, no todas las variedades que florecen primero implica que también se desarrollen y se puedan coger primero. Esto es completamente diferente. Al final, nuestra manzana, como nuestras sidras, son un poco rebeldes y por eso ahí tienen la gracia. Como veis, pues eso, las primeras florecen pues a principios de abril. Aquí podemos ver un poquitín lo que son los estados cronológicos, y lo que os comentaba, en función de la variedad florecen primero o antes, pero también en función de la climatología. Al final, en Asturias tenemos muchos microclimas, por así decirlo, en diferentes ámbitos de la región, y aunque sean las mismas variedades que se hayan plantado en el mismo momento, está comprobado que por eso tenemos ahí el SERIDA, que es la parte técnica que evalúa y confirma diferentes acciones de estas plantaciones, no se dan ni en el mismo momento ni en las mismas condiciones. Al final, la climatología, pero no solamente la climatología, sino la ubicación, también el sustrato, la parte geológica, todo, al final todo guarda relación. Bueno, pues por empezar un poquitín, pues nada, los estados cronológicos, por así decirlo, a grandes rasgos, los primeros brotes serían cuando se inicia la primavera, es decir, a finales de marzo, principios de abril. Lo digo de forma general porque, como os decía, las hay que florecen mucho más tarde, que podemos llegar alargando justo hasta mediados de junio, por así decirlo. Pero por norma general, los primeros brotes se suelen generar en marzo y abril. ¿Qué conlleva? ¿Cuál es la siguiente fase? Bueno, pues ya pasaríamos a que se empiecen a ver los botones florales, ¿vale? Cuando ya empieza a florecer la flor, que sería en abril, y a medida que va avanzando abril ya empiezan a generarse más botones florales. A finales de abril, pues es justo cuando se empiezan a generar normalmente las primeras flores, que es cuando nace alguna flor rebelde antes que las demás. A lo largo de mayo, sobre todo la primera semana, empiezan ya a florecer los pumares, y, por así decirlo, las mejores floraciones y lo que podemos considerar plena floración, que es a grandes rasgos más del 50% de las flores abiertas, sería a mediados de mayo. Se considera, por técnicos, estoy dicho por técnicos, que las mejores floraciones son en la tercera y cuarta semana de mayo. Una vez que ya está florado, que ya haya una buena y contundente floración, pues tendríamos que ya empezarían a funcionar nuestros animales para polinizar y poder llegar al fruto, o sea, que estas flores acaben llegando a manzana. Una vez que finalizamos la polinización, ya empiezan no tengo fotos, pero bueno, os lo comento así por encima, ya empezarían con las fases ya empezarían con la caída de las hojas, perdón, la caída de las flores y los inicios de cuajado. Lo que os decía antes, ¿qué nos indica esto? Bueno, pues nos indica que cuando empiezan a cuajar los frutos es lo que da comienzos al verano, ¿no? Los inicios de verano dentro del ámbito de las pomaradas. ¿Qué hay en el verano? Bueno, pues eso, las flores empiezan a cuajar y se empiezan a generar los primeros frutos. Y a lo largo de este verano, pues se empieza a desarrollar, por así decir,
la manzana. Obviamente no es el desarrollo más grande que como tienen en el último mes, pero poco a poco, sobre todo lo que tenemos en Asturias, este clima maravilloso que llueve bastante, pues oye, algo bueno tenemos que tener, aparte del verde, pues que se nos generan buenas manzanas y lo que lleva a una buena sidra. Vale, ¿qué actividades se realizan? Bueno, pues se realizan el aclareo de los frutos, que antes no os lo comenté, me acabo de dar cuenta ahora, pero también se realiza el aclareo de flores, ¿vale? Os lo voy a comentar así por encima, lo que es el aclareo. Vale, el aclareo de las frutas y las flores al final es una herramienta para eliminar, por un lado, flor o fruto, de manera mecánica, manual, en este caso manual, es decir, ya sé que es un poco trabajo de chinos, pero es lo que hay, quitarlo manualmente o sacudirlo de forma mecánica con un aparato o con las manos y de forma química con algún elemento químico que favorezca para ello. ¿Por qué se hace esto? Aparte, bueno, también es bueno hacer, pues eso, volver a nutrir un poco los árboles, ya que necesitan más fuerza para que crezcan con buena calidad, y se suele hacer una poda menos fuerte que la de invierno, pero se suele hacer también un poco de poda de verano. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, pues evitar la becería. No sé si lo sabéis, pero la becería es la alternancia de tener una cosecha de una pumarada con mucha manzana, que lo que en Asturias llamamos cosechonas, ya sabéis que aquí los nombres a lo grande y potente pues tiene que acabar en on o ona, pues entonces en este caso también cosechonas, y alternando con una cosecha bastante pobre con poca productividad. Obviamente, en las plantaciones que ya llevan mucho tiempo, ya llevan muchos años, es muy complicado hacer este tipo de acciones. Aún así, se siguen haciendo. Pero para las plantaciones, por así decir, de 10, 15 años, si desde el principio se empiezan a realizar acciones como aclareo, podas, con criterio y con sentido, sí que se puede evitar un poco lo que es la becería. Es algo complicado porque es algo que al final, de forma natural, se genera dentro de las plantaciones frutales, como es el caso de la manzana, pero sí que se puede regular y que sea la diferencia menos brusca, por así decirlo. Y dicho esto, pues pasamos a la parte del otoño, a la parte fuerte, la parte bonita y colorida dentro de lo que es las fumaradas. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué nos encontramos en esta etapa? Bueno, pues que la manzana ya empieza a estar madura y ya está en su momento óptimo de maduración. Como os decía, en función de las variedades, no todas son óptimas y listas para recoger en un punto. Por eso, más o menos, esta actividad se realiza desde octubre y puede llegar hasta principios de diciembre, ya que las hay bastante tardías y, por ejemplo, poner como ejemplo el año pasado, que fue, por cierto, no os lo dije, pero normalmente las cosechonas suelen ser en años impares, o sea que el año pasado hubo una cosecha grande, duró casi hasta mediados de diciembre en muchas ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de las situaciones climatológicas naturales que se empieza a retrasar un poco el clima, también porque las hay que tardan más en madurar. Y al final, pues si suelen ser a finales de noviembre, pues al final ya nos estamos metiendo ya casi en diciembre. Vale, ¿y qué es lo que realizamos? Bueno, pues lo que realizamos es la primera acción dentro de la elaboración de la sidra, porque al final, sin manzana no hay sidra y sin sidra no hay paraíso. Aquí está todo relacionado. Al final, ¿con qué empezamos? Pues empezamos cogiendo la manzana, lo que en Asturias se llama pañar o apañar. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay diferentes partes dentro de lo mismo. Apañar se dice de ámbito general recogida de manzana, pero antes de recogerla hay que tirarla. ¿Y cómo se tira? Bueno, como estáis viendo las fotos, hay diferentes opciones. Obviamente, como estáis viendo, es todo muy manual porque, aunque en otros países, y aquí ya se empieza a implementar algo de forma mecánica, en el 80% de las plantaciones que hay en toda Asturias suele ser todo de manual. Digo 80%, bueno, 80-85%, porque sí que hay plantaciones grandes que ya empiezan ya a mecanizar y hacer acciones dentro de la recogida de manzana de forma mecánica. Pero en el ámbito general, en la mayoría,
suele ser de forma manual. Fijo que muchos ya alguna vez habréis recogido manzana. Vale, ¿qué se hace? Bueno, se hacen 2 acciones para tirar la manzana del árbol. Por un lado está yimir, que sería con una vara larga, fina, algo flexible, que suele ser de bambú, de castaño seco, o algo que intente que pese poco y que sea flexible, importante sobre todo en la punta, que sea flexible, se tiran las manzanas. Puede haber 2 opciones, por un lado, de que la parte de arriba sea con gancho, que así enganchan las ramas que se consideran importantes para sacudir el árbol, o que sea, pues acabe en punta para tirar alguna manzana que está rebelde. Esto sería lo que llamamos yimir. ¿Qué es bastir? Bueno, pues bastir sería otra forma, que es directamente solmenar, sacudir el árbol, la persona sacude el árbol, como estáis viendo en la foto, para tirar la manzana. Una vez que todas las manzanas estén en el suelo, bueno, pues se realiza la acción de pañar por pañadas. Se va recogiendo personas en diferentes calderos, pachos, cestos, las manzanas, que al final lo que hacen, bueno, pues las van derivando a cajones, a big bag, sacos, directamente en el tractor, bueno, en función de cada uno las posibilidades y las condiciones con las que las tengo preparadas. ¿Para qué? Bueno, para llevarlas lo más pronto, porque una vez que están ya que hablamos de que las manzanas están en su punto óptimo, qué mejor que lleguen cuanto primero al llagar, para que sigan manteniendo esas cualidades de la manzana y así generar una buena sidra. Y dicho esto, pues entonces, claro, ya pasamos a lo que es la siguiente parte de la elaboración de sidra. Ya empezamos a hablar de la sidra de Asturias. En este caso, la sidra, claro, sí que se empieza a elaborar en otoño, entonces empezamos por la estación otoñal. Y ya que habíamos acabado de coger la manzana, pues ya cogemos la manzana y la llevamos al llagar. ¿Dónde llega? Pues se deposita en los canigús, se dice en asturiano, en los manzaneros. Ahí estáis viendo cómo están depositando la manzana, que ya se ha tirado directamente en el camión. A veces es más cómodo directamente tirar los calderos en el camión y ya el camión vaya directo. ¿Cuándo se realiza esto? Bueno, pues se realiza cuando la manzana está en su punto óptimo. Hay que aprovechar esas cualidades para que no se pierdan y llevarlo cuando primero se pueda al llagar. ¿Cuánto tiempo tarda en elaborarse la primera parte, por así decir, de la manzana? Es decir, de mallar, prensar, bueno, pues va desde octubre a diciembre, como os decía, en función de las variedades de manzana, empiezan y ya con las últimas. La intención es que una vez que se empiece en el llagar, ya no se para de mallar, porque al final ese mosto que ya se creó, esa sidra dulce, la va a asignar a los depósitos, y al final la intención para que esa sidra siga manteniendo esa calidad es que los depósitos estén llenos, por lo que este proceso es continuado. Es decir, una vez que se empieza a iniciar el proceso, de ámbito general se llama mallado, ya se realiza hasta que se llenen todos los depósitos que se quieran llenar. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos llevando la manzana al llagar, que se deposita en los manzaneros. Una vez que están en los manzaneros, normalmente suele ser por gravedad o por depósitos de agua, se van dirigiendo dentro de las instalaciones del llagar y pasan por una zona de escoller. En asturiano llamamos escoller, que es escoger la manzana. Al final, lo que se pretende es escoger, pues eso, que las manzanas que se puedan ver de poca calidad, picada, pues se vaya quitando antes de que entre a la zona de mallado. Una vez que ya están, pues ya pasaría por una malladora, una trituradora, la cual va machacando la manzana, triturando la manzana, desmenuzándola, para que después empecemos con el prensado. Aquí podéis ver 2 tipos de prensas diferentes, no sé si lo apreciáis bien porque de abajo es en detalle. Normalmente, cuando estamos hablando de llagares comerciales, hay 2 tipos de prensas, lo que sería la prensa tradicional de apertón, es decir, de apretar, que al final con presiones y cortes en la masa, en la magalla, se va exprimiendo el zumo. Y por otro lado están las prensas neumáticas, que por así decirlo, es, para que os hagáis una idea a grandes rasgos, es como si fuera una lavadora, una bomba que hay, una fina lámina que hay entre la parte interior y la parte de atrás, y ahí se deposita la manzana, la cual al hincharse y deshincharse esa pequeña bomba va aplastando
la manzana y así genera lo que está viendo ahí, el líquido, el mosto, la sidra dulce. Es decir, lo que en asturiano se dice pingar, llegar. Una vez que la sidra ya está hecha, pues ya empieza a fermentar. Y al final, pues este proceso de fermentación empieza desde que se elabora la sidra hasta hasta principios de invierno. Y entonces ya pasamos a lo que nos podemos encontrar en invierno. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues la sidra ya ha acabado el proceso de fermentación, que como os decía, bueno, pues a finales de enero, algunas tardan un poco más, pero por normas generales en enero, ya empiezan con los trasiegos. Los trasiegos se realizan cuando la sidra ya ha fermentado. Una vez que ha fermentado, pues se realiza esta acción. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues al final los trasiegos lo que se pretende es traspasar la sidra de unos tonelales a otros. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de homogeneizar, de aprovechar diferentes variedades para unirlas en una sidra, pero también para eliminar los residuos que se generan abajo. Es decir, lo que popularmente se llama madre o borra, que son los residuos que se generan de forma natural por la sidra y que al trasegar esas bebidas, pues al final lo que consigues es que sea una sidra más limpia, pero también más homogénea. ¿Cuándo se realizan? Bueno, se realizan en condiciones de alta presión, días fríos y despejados. Y no sé si estáis viendo ahí, bueno, os he puesto una fase lunar y es el menguante. ¿Por qué os pongo el menguante? Bueno, porque aquí hay gente que está a favor y en contra, pero al final la luna es algo científico y sí que tiene su relación. Las fases lunares de menguante se suelen realizar los trasiegos en la mayoría de los llagares. Otras actividades o acciones de la elaboración de la sidra igual no, pero los trasiegos consideran importante realizarlo en menguante. ¿Por qué? Porque se dan normalmente, por norma general, no siempre, los menguantes suelen están relacionados con días en los que se generan altas presiones y días fríos y despejados. Obviamente, esto se hace por una razón, y es porque la sidra en esas condiciones está calmada y tranquila, no está turbia. Ya, aunque realmente no es una sidra limpia 100%, para que se genere de forma correcta y no haya ningún defecto o al final provoque alguna alteración, las mejores condiciones es que sea cuando más calmada y más sosegada, mejor. Y además, otra cosa que ahora, pensando así también, cuando se poda en muchos sitios también se valora en épocas de menguante, pero también con esa misma relación. ¿Por qué? Porque se suele relacionar también con que la savia de los árboles suele estar calmada, lo que no significa que se pueda podar en otras condiciones. Es algo de forma general, quiero decir, al final tiene su relación. Pero lo que sí es importante es que las presiones sean altas, pero que también sean días fríos y despejados, porque de nada va a valer de que sea menguante y de que esté de nube o que haya tormenta, porque al final eso también implica que la sidra que está viva también está alterada. Una vez que se realizan los trasiegos, pues ya dejamos madurar la sidra en los toneles. Hoy en día, bueno, pasamos a la primaria. Hoy en día, como ya hay ya hay sistemas de frío, perdón, en los toneles, tanto en los llagares de forma general como en los toneles de forma específica, ya no es como antes de que había que dejarla madurar un determinado tiempo y corcharla cuando primero mejor porque ya empezaba a haber calor. Entonces, este tema de maduración, por ahí, por eso comento lo de mínimo hasta primavera, por lo menos por tener un poco de estabilidad de esa sidra, que aunque fue en momentos de alta presión y que la sidra está calmada, obviamente se ha removido y hay que dejarla reposar un poco. ¿Qué es lo que tenemos en primavera? Pues surgen las primeras sidras que cada vez son más populares, aunque siempre han existido de toda la vida, por necesidad y porque al principio, pues nada, la sidra se hacía y se tenía que corchar directamente, por eso, por lo que decía, no había sistemas de frío, entonces tenías que corcharla cuando primero porque si no se podría perjudicar. Estas sidras pueden ser sin trasegar, que serían como las que conocéis muchos, denominadas sidras sobre la madre, las primeras sidras del año, sidras sobre las líneas de fermentación, por decirlo de una forma más cool, y si no, pues trasegadas, que ya han pasado ya, pues eso, una pequeña maduración
dentro del yagar, dentro del tonel, y ya se consideran óptimas para que sean ya, para que puedan ser cochadas. Aparte de pues eso, a lo largo de la primavera surgen las primeras sidras del año, que son de la cosecha anterior, y también se realizan, pues eso, se realizan los primeros embotellados, que obviamente pueden ser a lo largo de todo el año, pero los primeros suelen ser en abril. Bueno, sí, abril o mayo. Y con esto, bueno, pasamos ya al verano. Pongo verano, de consumo de sidrerías y general, pero bueno, al final es algo que ocurre a lo largo de todo el año, pero sí que es verdad que el consumo, por así decirlo, más habitual, pues suele ser en verano. Al final, con el sol parece que apetece más tomar unos botellines de sidra. También, obviamente, hay los diferentes eventos, tanto en el ámbito sidrero como no sidrero o turístico, que la sidra guarda mucha relación. De ahí a que haya un consumo masivo de sidra y también lo que implica a un consumo, a un corchado masivo de sidra también. Bueno, una vez que ya sabemos cómo se elabora la sidra, tengamos un poco de nociones de las pumaradas, pues ya que estamos hablando de la sidra de Asturias, ¿qué nos determina la garantía de ese origen y calidad? Bueno, pues para eso está la ente de sidra de Asturias, la DOP, que cuenta con un consejo regulador, el cual uno de los requisitos, uno de los propósitos que tiene es garantizar que esa sidra y esas manzanas cumplan con un origen y calidad. Os pongo aquí en ACT porque desde hace unos años está dentro de lo que es la entidad nacional de acreditación, por lo que tienen que seguir las normas estrictas internacionales y un seguimiento político, por lo que deben de cumplimentar diferentes acciones y justificarlas para garantizar de que esa norma a nivel europeo sea correcta. Vamos a empezar a comentar un poquitín lo que se les pide, ¿no? ¿Qué piden los auditores? ¿Qué pide la DOP a los cosecheros en las pumaradas y a los yagareros en los yagares? ¿Por qué digo a los cosecheros en las pumaradas? Bueno, porque al final lo que realmente controlan son a las personas, no a los sitios. Entonces, al final, lo que supervisa, lo que genera las auditorías son a los cosecheros y a los yagareros, perdón. A los cosecheros, ¿qué son lo que piden? Bueno, pues realizan unas determinadas auditorías que suelen ser de manera aleatoria, porque ya contamos con más de 300 y pico cosecheros dentro de la DOP de Asturias, por lo que al final lo que se hace es, se visitan desde julio a noviembre un porcentaje establecido de cosecheros por toda la región, con el propósito de que en 4 o 5 años estén visitadas todas las pumaradas. Al final, la intención es que de forma aleatoria X personas se van a ir visitando a lo largo del año. Vale, aparte de las auditorías generales, se pueden generar alguna auditoría de forma extraordinaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que en función que ellos terminan criterios de riesgo, realizan auditorías específicas a un determinado cosechero. Por ejemplo, un ejemplo muy común de criterio de riesgo es que de repente tenga una productividad muchísimo más grande, y no estamos hablando de la cosechona, sino que de un año a otro aumente 4 veces. O sea, que al final, por miedo a que sea fraude o que coja manzana de otros lados, pues se hacen auditorías. Esas auditorías, obviamente, se presentan no tienen por qué avisar, y controlan de que esa productividad esté correcta y reglada, porque al final todo tiene que estar documentado como lo establecen. Aparte, también se generan nuevas auditorías a los cosecheros, de forma, por así decirlo, los cosecheros iniciales. Una vez que se quieren iniciar, que quieran formar parte de la DOP, tienen que hacer una auditoría previa a la cosecha. Si quieren empezar a participar ese mismo año, tienen que presentar y apuntarse antes del 31 de agosto.
¿Por qué antes del 31 de agosto? Bueno, porque estas auditorías las quieren hacer a principios de septiembre con el fin de que ya que el fruto, como hemos comentado antes, ya empieza a estar más o menos maduro, está bastante visible, se pueden ver con más detalle pues, las diferentes variedades de manzana. ¿Por qué? Porque ellos están, los consultores de la DOP están para observar y ver que los cosecheros saben qué variedades de manzana tienen plantadas. Al final, lo importante es que los propios cosecheros sepan las variedades que tienen plantadas. No tienen por qué, o sea, que sea correcto esas variedades que tienen. Bueno, para el tema llagareros. En el tema llagareros es un poco más elaborado y al final cuentan con unas auditorías rutinarias. Cuentan con auditorías rutinarias que tienen que mostrar todo el proceso de elaboración. En este caso no es como el anterior, que es aleatorio y hay un porcentaje que se observan anualmente. En este caso se visitan todos los años todos los llagares y tienen que verse todos en las 5 fases que hay del proceso de elaboración, por lo menos una vez. Al final, si hay alguna auditoría extraordinaria por alguna no conformidad, es decir, porque han realizado algún proceso de forma incorrecta, se pone como no conformidad, pues se vuelve a revisar. Pero como mínimo se tienen que visitar todos los llagares de la DOP en las 5 fases que os vamos a comentar a continuación. Vale, sería la primera, pues la documentación a lo largo, esta puede ser a lo largo de todo el año de documentación, pues que cumplan con todo el papeleo que esté bien, que tengan indicado bien el nombre de la marca, porque al final la marca es Sidra de Asturias y debe estar de una forma establecida en cualquier documento o papeleo. El segundo sería la entrada de manzana, tienen que supervisar una entrada de manzana por lo menos en cada llagar. ¿Qué es lo que evalúan? Bueno, pues evalúan, como os decía, a la persona que controla que esa manzana viene en buenas condiciones, limpia, que sabe cómo tiene que ir evolucionando a lo largo de su llagar. Lo mismo para finalizar la cosecha. Pero además, para finalizar la cosecha, al final, una de las partes más importantes es ver que de esa manzana que se vio al entrar, el rendimiento que se aprovechó es del 75 al 80%, porque al final, obviamente, no todo se puede aprovechar y normalmente en las prensas de apertón suele ser un 80% y un 75% en las neumáticas. Eso lo hemos establecido más o menos. Entonces, cuentan de que esas manzanas que entraron por kilos guardan relación con un 75-80% de líquido. La cuarta fase, bueno, pues sería una toma de muestra que al final los propios llagareros llaman a los auditores de la DOP para determinar de que ellos consideran que su sidra ya está en las condiciones óptimas para poder ser corchada. Entonces, la DOP estima, hace pruebas de cata y para ver si realmente son aptas para cualificarse, están calificadas para ser consideradas sidra de Asturias. Y por último, en el proceso de embotellado, que también puede ser a lo largo de todo el año, también tienen que revisar a todos una vez al año y obviamente en estas fases, tanto la 4 como la 5, tienen que avisar siempre que lo vayan a realizar a los auditores de la DOP para decidir si ellos van o no, pero si realmente se presentan y no están, pueden tener una no conformidad o una irregularidad. Bueno, y dicho esto, que no sé si... Bueno, y dicho esto más o menos el tiempo que tal, bueno, pues solo quería deciros que muchas gracias y nada, pues os animo a de que si queréis beber los Asturias con nosotros y continuar con nuestra experiencia mañana. Y nada, voy a poner el audio y si queréis tener alguna pregunta, ya no sé cómo se pone el audio aquí. El audio, ¿cómo se activa? No sé si tenéis... Aquí, ¿les abro? ¿Les abra? Sí, bueno, si tenéis alguna duda, sugerencia, podéis activar vosotros, puede activar ellos el audio, ¿no? Podéis activar el audio por chat, lo que veáis. Importante, lo que me digáis. Por mi parte, espero que no haya sido mucho tostón
y que por lo menos hayáis aprendido algo y hayáis disfrutado y conocido un poco más lo que es nuestro producto. No puedo oír nada. ¿Me escuchasteis bien? Vale, bueno. Bueno, los que nos vemos mañana, ya os mandé las indicaciones, creo que me queda alguno por mandar alguna indicación que se apuntó a última hora. Nada, pues nos vemos mañana, yo intentaré estar un poco antes por si tenéis alguna duda. Y nada, bueno, si tenéis alguna duda, yo en lo que os pueda ayudar, aquí estoy.